¿Cómo están, estimadas pymes, estimados amigos, estimados oyentes? Les traigo un nuevo video bastante interesante porque va a tratar acerca eh, de lo que son las utilidades dentro de la empresa, utilidades totales y utilidades marginales. Entonces, esto va a tener una tendencia lineal para que sea sumamente simple, porque pueden haber utilidades, ¿no es cierto?, que tengan tendencias polinómicas, eh, o otras tendencias, ¿no es cierto?, tendencias con arco, etcétera. Pero esta va a tener una tendencia del carácter lineal. ¿Por qué? Porque por la sencilla razón de que el costo variable unitario, si ustedes se fijan aquí, es fijo. Si nosotros nos vamos al análisis de costo, nosotros siempre tenemos que los costos variables unitarios son fijos en el corto plazo o en el muy corto plazo, y los costos fijos unitarios son variables. ¿Sí? Aquí se pueden dar cuenta que los costos fijos unitarios mes a mes son variables y los costos variables unitarios son fijos. ¿Por qué? Porque en el fondo nosotros, por ejemplo, tenemos un trato con algún proveedor X para hacer producción, y ese precio se va a mantener por lo menos por un año, si es que uno transa bien. Pueden ser 6 meses, puede ser un año o puede ser un poquito más. ¿Sí? En cambio, con el tema fijo, el costo variable, el costo fijo unitario, este está relacionado con los costos fijos totales divididos por la cantidad vendida. Si ustedes se fijan, aquí la cantidad vendida varía de mes a mes. Entonces, siempre los costos fijos unitarios van a ser variables, valga la redundancia, ¿no es cierto? Porque siempre y cuando la cantidad vendida vaya cambiando todos los meses. Ok, entonces, la idea es saber, de acuerdo a la cantidad, ¿no es cierto?, vendida mes a mes, hacer una función que nos determine el resultado o la utilidad, ¿no es cierto?, antes de impuestos, obtenida también mes a mes. Entonces después nosotros vamos a decir, nosotros vamos a vender, no sé, 23.000 unidades o otra cantidad, y vamos a tener una utilidad de 34 millones 480 mil pesos para esta pyme, la pyme Éxito Seguro. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos aquí, yo les llevé un cuadro acá abajo, donde yo estoy separando mes a mes, ¿no es cierto? Mes uno, mes 2, ¿no es cierto?, respecto al ejercicio que está presentado. La cantidad que se vende mensualmente, 20, 16, 18, 22 mil unidades, 23 mil unidades, todo 8 mil pesos, el precio tampoco cambia. Entonces, aquí lo que cambia es la cantidad vendida, ¿no es cierto?, y las utilidades, cómo impacta la utilidad. Por lo tanto, aquí tenemos las cantidades que se venden mes a mes y tenemos las utilidades finales antes de impuestos, que es el resultado operacional, ¿no es cierto?, mes a mes, dentro de un año. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer primero para poder saber esta función de utilidad total o función de resultado operacional, que lo vamos a llamar función de utilidad total? Nosotros vamos a hacer un gráfico. Entonces vamos a tomar la cantidad de la utilidad, las dos columnas, vamos a buscar dentro de lo que son, insertar aquí los gráficos de dispersión, X e Y. Vamos a tomar ese. Si se fijan, tiene una tendencia de una pendiente positiva. A medida que aumenta la cantidad vendida, ¿no es cierto?, aumenta la utilidad, por lo tanto tiene una pendiente positiva. Diferente sería, ¿no es cierto?, a medida que aumenta el costo, la utilidad sería menor, por eso sería una pendiente negativa, pero estamos tomando en consideración la utilidad versus la cantidad vendida. Entonces, botón derecho, nosotros vamos a determinar aquí, con el botón derecho, ¿no es cierto?, la línea de tendencia. Entonces, la línea de tendencia que nosotros vamos a tener va a tener que presentar la ecuación en el gráfico y también presentar el valor R cuadrado para ver la correlación de la función, porque si es una correlación bastante, no sé, menor a 0,6, por ejemplo, el modelo es malo, ya no es muy robusto, pero si es cercano a 1, es bastante robusto, y tiene que ser 1 positivo. Fíjense, el R cuadrado igual a 1, así que es perfecto, ¿sí? Entonces la relación entre cantidad y utilidad es positiva, y además tiene un R cuadrado igual a 1, que dice que prácticamente es perfecto. Por lo tanto, vamos a hacerlo de manera lineal. Ahora, lo que nosotros vamos a calcular, ¿no es cierto?, tenemos aquí la utilidad, la función de utilidad total, que nos dice el I para este caso sería, ¿no es cierto?, sería la utilidad, y las X, esa X chiquitita que viene en 4760X, esa sería la cantidad. Entonces, por cada unidad, ¿no es cierto?, va a tener que
multiplicarse por 4.760 y restarse por 8. Bueno, estos son los problemas de Excel a veces. 8e más 7, eso significa que es 8 más 7 es 0, que sería en este caso menos 80 millones. ¿Sí? 4.760 por X menos 80 millones, esa sería la función de utilidad total del ejercicio. Ahora, la pregunta es, ¿cuál será la utilidad marginal? Si nosotros aumentamos una cantidad, vendemos solamente un producto, ¿cuál sería la utilidad agregada, ¿no es cierto?, por ese producto? Aquí se hace bastante simple, porque como es lineal, estimadas pymes, lo que nosotros tenemos que hacer es hacer la primera derivada. Y la primera derivada es súper fácil, porque no es necesario estudiar matemáticas. Fíjense que como es un número, el 8e más 0,7, que son 80 millones, eso queda igual a 0, por lo tanto se resta menos 0, y y es igual a 4.760x, queda solamente y es igual a 4.760, por lo tanto, la función de utilidad marginal sería y es igual a 4.760. Eso va a implicar que por cada artículo que se produzca vamos a tener una utilidad de 4.760, pero ojo, vamos a tener una utilidad del margen de contribución, solamente los variables. Para tener el resultado final vamos a tener que restarle lo fijo, porque en esto solamente está la cantidad versus todo lo que vaya cambiando con el tema variable, aquí con los costos variables unitarios. Entonces la relación que nosotros tenemos que hacer aquí es restarle después lo fijo. ¿Me explico? Vamos a ver. Tenemos aquí, ¿no es cierto?, utilidad marginal, vamos a colocar aquí. Resultado de utilidad marginal, ¿sí? Si nosotros tenemos, por ejemplo, 4.760, que va a implicar que cada unidad va a cooperar con 4.760 de utilidad, imaginémonos que la empresa venda 10.000 artículos. Vamos a multiplicarlo por 4.760, que es la utilidad marginal. ¿Sí? Vamos a colocarlo en pesos. Costo fijo sigue siendo el mismo para todos los meses. Lo podemos sacar de cualquier parte. Igual que el gasto fijo. ¿Sí? Son 30 millones. De cualquier parte lo podemos sacar. El resultado que nos va a dar va a ser el siguiente. Vamos a colocarle aquí, vamos a colocar una rayita. Y vamos a decir, ¿no es cierto?, que la utilidad marginal menos el costo fijo menos los 30 millones de gas fijo nos da 27.400.000 negativo. Y está bien, porque aquí estamos vendiendo 10.000 unidades. Y fíjense que cuando era 1.160.000 en un mes X, se vendieron 16.000 unidades. ¿Qué pasa si vendemos las mismas 16.000 unidades? Cambiamos el 0 por 6. Tenemos el 1.160.000 que estábamos buscando. Fíjense, se comprueba. Por ejemplo, si vamos nosotros a vender, imaginémonos que se venden 23.000 unidades, ahí, como el mes 5. Entonces vamos a decir 23.000. Vamos a hacer el cambio. Y nos da 34.480.000. Lo mismo que nos da aquí en el resultado operacional, ¿no es cierto?, para el mes 5. Por lo tanto, nosotros estamos comprobando que la función de utilidad total, función de utilidad total para esta empresa es, ¿no es cierto?, va a ser igual a I, que es la utilidad, ¿no es cierto?, igual, como está el gráfico, como está ahí, ¿no es cierto?, en la función que determinamos de acuerdo a nuestro gráfico, va a ser igual entonces a 4.760 por X, o X, ¿no es cierto?, menos 80 millones. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ahí tenemos la función de utilidad total. Y la función de utilidad marginal es la primera derivada. ¿Sí? Es la primera derivada que nosotros sacamos aquí de la función de utilidad total. Es muy fácil porque
como como es lineal nomás la ecuación, sabemos que de inmediato que es 4.760, ¿no? Entonces, por cada unidad, ¿no es cierto?, producida, o por cada unidad vendida, mejor dicho, se obtiene una utilidad de 4.760. Y después de eso hay que restarle obviamente los costos fijos. ¿Sí? Entonces aquí tenemos la función de utilidad total y la función de utilidad marginal. Y nosotros lo comprobamos acá, si ustedes se fijan. Es así como funciona. Entonces ustedes, para poder tomar decisiones de precio, lo más importante es que tienen que tener una estadística de ingresos, costos, ojalá hagan control de gestión pymes, súper importante que hagan control de gestión, sepan los resultados mensuales de acuerdo a las cantidades vendidas y hagan esto, un gráfico. Entonces, el gráfico esta vez resultó súper simple porque en el fondo el costo variable unitario no cambió nunca y lo que iba cambiando solamente eran las cantidades. Entonces resultó súper simple. Para otro caso puede tener una relación exponencial, ¿no es cierto? Por decir algo. Entonces, con una característica elíptica puede tener la gráfica. Entonces, ahí obviamente la función de utilidad total igual se puede determinar sin ningún problema. Y la utilidad marginal, esto se puede consultar incluso con la IA. Ustedes pueden determinar, ¿no es cierto?, la primera derivada para poder saber cuál es la utilidad marginal. Entonces, ¿qué significa la utilidad marginal? Que por cada unidad de producto que ustedes vendan, ¿cuánto es la utilidad que ésta produce antes de restar los costos y los gastos fijos? Ojo, por eso es que hay que hacer este pequeño estado de resultado acá. Entonces, si nosotros vendemos un producto, vamos a tener, ¿no es cierto?, de utilidad 4.760, pero tenemos que restarle los costos fijos, que son todos estos costos fijos que son los mismos mes a mes, que no cambian, porque son fijos, obviamente, son costos totales. Entonces, como les había explicado, si ustedes quieren probar, ustedes dicen, el mes 12 vendimos 22.500 unidades. ¿Qué sucede? Bueno, 22.500 unidades, que por la utilidad marginal, que es de 4.760 por unidad, nos da 107.100.000, ¿no es cierto?, menos los costos fijos y los gastos fijos nos da 32.100.000. Nos vamos al mes 12, 32.100.000. ¿Se fijan? Entonces, esa es una manera de poder saber cómo son los costos de las empresas del carácter unitario y cómo unitariamente vender una unidad más, cómo nos va a impactar, ¿no es cierto?, en las utilidades unitarias, si es conveniente o no es conveniente, y cuánto es el mínimo para poder vender. Así que les dejo esta herramienta que es bastante útil, aplíquenla y cualquier consulta me la pueden hacer, ¿no es cierto?, en los comentarios del video. Que estén muy bien y muchas gracias.